María Valtorta, Cuadernos del 43, 22 de noviembre. Dice Jesús: Amémonos, oh dilecta, y hablemos de amor, porque no hay nada más dulce que esto para quien ama. La redimida del Evangelio, como los 3 magos que adoraron mi divinidad encarnada, humilló 3 dones a mis pies: el corazón a través del llanto, la carne a través de los cabellos, la mente a través del perfume. Tú debes darlo todo del mismo modo, sin quedarte nada para ti, ni siquiera el soplo vital. Las potentes aguas no sirven para apagar el amor, y los aluviones no lo arrollan. Si alguno diese toda sustancia en cambio de amor, caería en gran desprecio. Las aguas dirigidas a apagar el amor son todas las cosas de la vida, los cuidados y también las necesidades. Los aluviones, los quereres ajenos que intentan impedir que el espíritu se dé completamente a Dios. Pero el verdadero amante no tiene en cuenta las primeras y no se asusta por las segundas. Él pone su necesidad vital sobre todo lo que para los demás constituye las preocupaciones de la vida: amar a su Dios. Espíritu absorto, y podría decir elevado, en Dios, vive ya proyectado fuera de lo que constituye para los demás la llamada vida. Él, santo inversor de los valores humanos, solo ve una finalidad para alcanzar, no su interés propio, sino el de Dios. Solo se preocupa de una cosa: conquistar la vida sin tener en cuenta la pobre vida terrena, que es flor que dura muy poco sobre su tallo. Manso, porque ya es uno con su Dios, se convierte en un león cuando debe defender su tesoro, y las persecuciones familiares y sociales no logran derribar este espíritu deificado, más bien al contrario, como las olas de un mar encrespado, le transportan velozmente hacia la orilla, al corazón de Dios. Oh, bienaventurados los tormentos de mis amantes, de estos conocedores y gustadores de la verdad, quienes, como el autor del cantar, dicen, y no con palabras vanas, sino con las palabras verdaderas de una vida vivida y consumida para este fin, que aun cuando uno diese todas sus posesiones para conquistar al amor, aún daría poco, porque hasta el regalo del día terreno es moneda insignificante si se compara con la posesión del amor que es infinito. Por tanto, dámelo todo de ti, sin reservas. El hierro que se funde en el crisol sale más hermoso. El alma que funde y consuma el amor renace como flor de eternidad en los vergeles celestiales. Te quiero allí, pero antes debes padecer aún el quehacer de nuestros 2 amores, el tuyo de criatura hacia mí y el mío de Dios por ti. Cuando estas 2 fuerzas hayan arrebatado de ti todo tu yo, entonces vendré para conducirte a la paz. 23 de noviembre. Dice Jesús: Yo doy siempre el doble, el triple, el céntuplo, el infinito, en recompensa de lo que no dais, porque os amo, hijos, y os juzgo con rigor templado por el amor. Así no os pago como requieren vuestras iniquidades, sino que siento la necesidad de ayudaras con más fuerza que la de castigaras, porque os veo desgraciados y sufro al veras así. Observad mis castigos desde que el hombre existe. Veréis que siempre he tratado de salvar a quien apenas tenía un poco de bueno en sí. No eran completamente justos los que se salvaban de los flagelos con los que castigaba al hombre que se había vuelto pecador, sacrílego, ladrón, homicida. Pero veía en ellos el esfuerzo por ser justos, y en ese poco, aunque fuera mínima, de justicia, que representaba toda su capacidad de ser tales, me bastaba. Puede quizás un padre, que tiene un hijo enfermizo pero voluntarioso, ridiculizarle porque no es un trabajador resistente, un caminante incansable, un fuerte al que nada agota? No, más aún, se las ingenia para suplir las insuficiencias del hijo, y lo hace con afanoso cuidado, para que él no se dé cuenta y se aflija por ello. Y el Padre que tenéis en los cielos, el Padre Santo, ¿podrá actuar de otro modo?
Yo os prevengo, pongo los auxilios en vuestras manos, y lo hago con tal cuidado que ni os dais cuenta, y creéis que vosotros sois capaces de tanto. No, hijos, soy yo quien obra 3/4, vosotros, con vuestra voluntad, hacéis el resto. María, ¿crees que habrías podido hacer sola lo que haces? Oh, pobre hija, todavía estarías en el ABC del amor y en los primeros pasos del camino de perfección. Pero yo te he cogido, te he instruido, te he llevado. Como el viento que rapta una flor al borde del camino, yo te he alzado sobre el polvo y el barro y te he llevado a la luz. Te llevaré a ella cada vez más si me secundas con tu voluntad. Pero ¿cuántos tienen recta voluntad? Pocos, demasiado pocos, por lo que, a pesar de mis cuidados, no progresáis. Hace 20 siglos que una voz repitió lo ya dicho por Isaías: preparad los caminos del Señor. Pero los caminos están cada vez más obstruidos para el Señor, por vuestra mala voluntad, sierva de la bestia, que os hace acumular montes de orgullo, crear barrancos de culpa, torcidos caminos de engaño, valles de desidia. ¿Cómo puede el pastor santo recoger a su rebaño desbandado si no se han reunido antes las ovejas ante la vara de su palabra? Heme aquí. Vengo para pacer una vez más a mis corderos y sostener a las ovejas que crían, o sea, a los ministros de Cristo, que os dan la leche de su palabra. Dejad de lado cuanto no es mi pasto. Reuníos alrededor de la cruz. Es la insignia de la victoria sobre todos los enemigos del hombre. Todos los enemigos. Los externos producidos por las guerras, pestes, hambre. Los internos doblemente incalculablemente destructores, producidos por el espíritu del mundo, racionalismo, triple idolatría, intrigas de Satanás. Abrid los ojos, hombres, quitaos de ellos la costra que tanto error os ha acumulado, y miradme a mí tal cual soy, con toda mi potencia de Dios uno y trino, Creador, Redentor, Animador vuestro. Humillad vuestra arcilla soberbia, que no es capaz de nada eterno, y reconoced vuestra nada, que sólo es grande si Dios la alienta, estando en vuestro espíritu. Humillad vuestra inteligencia, que es mía, porque yo os la he infundido, y pensad siempre en lo que yo soy, y en lo que sois vosotros. No se necesitan ponderosas obras de ciencia para llegar a creer. El libro más hermoso es el universo que he creado de la nada y sin ayuda del hombre. Sabed leer en él el nombre de Dios, y mirando la inmensidad del firmamento, comenzad a entender mi inmensidad. Mirando el movimiento de los astros, comenzad a entender mi poder. Átomos de polvo sobre un granito, que giran el espacio que llamáis tierra, un polvillo llevado por el soplo de Dios, y que pasa veloz junto a otros infinitos polvillos semejantes a él. ¿No sentís machacar vuestra soberbia si contempláis el firmamento tras el cual estoy yo? Efímeros que duráis el espacio de un instante de eternidad, ¿no comenzáis a comprender mi eternidad, cuya duración es profundidad sin fondo, en la que se desploman los milenios y son latidos de mi ardor? Volved al Señor que habéis dejado. Él, en su trinitaria cualidad, volverá a ser creador del bien que habéis destruido, salvador del bien que os ha quedado, animador del bien que ya no sabéis servir. Venid, yo os llevaré si os entregáis a mí. 24 de noviembre. Isaías 41, 42, 43. Dice Jesús: ante un Dios que encarna parte de sí mismo, para salvar a sus criaturas culpables, el universo se asombra de estupor y se postra en un silencio adorante antes de explotar en el cántico de las esferas y de los mundos, jubilantes por la perfección que desciende a llevar al amor al planeta cubierto de pecado. El vencedor, mi Hijo Santo, ha venido para acosar las fuerzas del mal, para hacerlas huir y traer el pacto de la alianza y la paz entre Dios y el hombre. Él pasa aún entre vosotros,
y no deja más huella que la de su amor, huella que sólo los puros y honestos de corazón reconocen y siguen, porque la paz atrae a los pacíficos, la misericordia a los buenos, la justicia a los justos, la pureza a los puros. Él viene de nuevo, os coge de la mano y os dice: no temáis, porque he venido en vuestra ayuda. En todas vuestras necesidades, en todas vuestras penas, en todas vuestras desventuras, ¿por qué desconfiáis? Tenéis entre vosotros a aquel cuyo deseo el Padre no sabe rechazar, porque mi Hijo ha superado todos mis deseos y le debo justa recompensa. Si pensarais, oh cristianos, hijos de mi Hijo, que os ha generado a la gracia con su sacrificio de hombre y de Dios, si supierais a cuál destino os ha elevado, deberíais, no digo adorarme y amarme durante toda la vida, sino amarme y adorarme 100 y más vidas, si se os concediera revivir más vidas. Amadme, por tanto, con un gran amor y amad con igual medida a mi Verbo, que ha venido para daros la vida. Aunque estuvierais muertos, volveríais a vivir si creyerais en Él. Aunque fuerais tierra árida y sin vegetación, os cubriríais de verdor y de frescas aguas, porque donde pasa y permanece mi Hijo Santo, allí fluye a caudales la gracia del Señor, y florece el lirio y la rosa, crecen palmas y olivos, y más altas que el cedro, las virtudes en el corazón del hombre. Cuando veáis que de la tierra corrompida surge un santo como flor de un montón de paja podrida, cuando de una nada de hombre veáis surgir un atleta de Cristo, y brillar una luz allí donde estaban las tinieblas, y sonar una voz donde antes era silencio, e iluminar e instruir en nombre de Dios, alzad la mirada y el alma en busca de la potencia creadora del prodigio, la mía, que así como del lodo he sacado al hombre, así del hombre puedo extraer al santo, el portador de Dios, el tabernáculo de Dios, el arca santa sobre la que mi gloria se reposa y desde la que mi sabiduría habla a los espíritus. No temáis acercaros a nosotros que os amamos. No separéis nuestra unidad amando uno y no a los otros. Nosotros nos amamos y estamos unidos por el amor. Haced lo mismo. El Hijo no debe haceros descuidar al Padre. Él no lo hace. Él os enseña a amarme, y por sus labios santos ha hecho surgir la oración perfecta al Padre de los cielos. El Hijo no debe haceros descuidar al Espíritu Santo. Él no lo hace. Como en los umbrales de la predicación os enseña a rezarme a mí, Padre Santo, así en los umbrales de la pasión os enseña a amar al Paráclito, que será el iluminador de la verdad enseñada. Sin el Padre no habríais tenido al Hijo, y sin el Hijo no podríais haber recibido el Espíritu. Sin el Espíritu no podríais comprender la palabra, y sin comprender la palabra no podríais seguir como justos sus dictámenes y conquistar la posesión del Padre. Como elipses de luz, las causas y los efectos van desde Dios, polo superior, a vosotros, polo inferior, y desde vosotros vuelven a subir a Dios. No podéis romper la parábola mística, no se parte la unidad. Si se parte con un amor deforme, ya no podéis volver a subir a la perfección sin peligro, porque, con vuestro desorden, turbáis la estela de caridad que arrastra consigo, como red divina, los espíritus de quienes han comprendido lo que es Dios y no aman a Dios, Espíritu perfecto, más que con un amor del que está excluido lo humano. No escuchéis falsas voces que os dicen una doctrina distinta a la que ha traído el Hijo. ¿Y cómo pueden esos pregoneros de verbos nuevos decir palabras de vida si la vida no está en ellos, si son más falsos que las imágenes de los falsos dioses? No os hagáis dioses de ellos. Es abominable hacerse creer tales y abominable creerlo. Uno solo es Dios, yo y aquel que he mandado, que se encarnó por amor. Los demás solo son inicuos vendidos a Satanás y vendedores de vosotros a la serpiente maldita. Mirad al Santo Hijo mío, a mi Cristo obediente como siervo,
Él, el Eterno igual que yo, por amor al Padre. Él es quien ha quitado la amargura de mi seno y ha reunido a los hijos que se habían separado de mí. Mi espíritu está en Él, porque yo soy uno con Él, que se hace ministro del pensamiento del Padre. Comparadlo con vuestros mentirosos Mesías, y ved cuán dulce y perfecto es mi Hijo, el esperado por las gentes, el Salvador del mundo. En Él, pleno de toda virtud, llevada a la perfección, residen la justicia y la misericordia, pero porque es manso y santo, no impone, no amenaza, no oprime. El primogénito de todos vosotros, el consagrado para siempre al Señor, habla con la voz de su amor, enseña con el ejemplo y redime con su sacrificio. Es como agua tibia que desciende de los cielos en abril para limpiar y reavivar flores y terreno, y llevar la vida allí donde los temporales arrancaron las frondas. Es como luz que desciende para mostrar el camino, y es tan plácida que no os percatáis de ella más que cuando la habéis perdido. Es como voz que llama para conducir a la verdad, y no tiene sobre los labios duras palabras hacia las miserias del hombre. Ha dejado el abrazo del Padre para hacerse embajador de mi ley ante vosotros, y se ha inmolado a sí mismo a una vida oscura y una trágica muerte, a fin de que fuera puesto un sello que ninguna fuerza puede quitar al pacto de alianza entre la humanidad y Dios, su sangre, que está como firma espléndida al pie del tratado de perdón. Ha utilizado su indestructible potencia de Dios, no anulada por su nuevo aspecto de hombre, no para reinar, sino para haceros reinar sobre el mal, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Ha utilizado su sabiduría, no para aplastaros, sino para elevaros. Ha hecho de sí mismo moneda de rescate, camino, puente, para haceros superar los obstáculos que os cerraban el cielo y conseguiros el cielo. Y yo he tenido que hacer pesar sobre él, el inocente, la mano, porque eran infinitas vuestras culpas pasadas, presentes y futuras, e infinito debía ser el sacrificio ofrecido para anularlas. ¿Podéis medir esa masa de sacrificio? No, no lo podéis. Solo yo, que soy Dios, puedo conocerla. Solo yo conozco los sufrimientos de mi divina criatura. No miréis el suplicio material que duró pocas horas. El Verbo no sufrió solo en aquel momento. Por los siglos de los siglos se ha mezclado la indescriptible riada de angustia de su dolor en su beatitud de Dios. Dolor por las ofensas a su Padre amadísimo, dolor por los desprecios a las luces del Paráclito, dolor por las ofensas al Verbo, dado inútilmente a las gentes, dolor por las culpas futuras que habrían posado sus asquerosos pies sobre la santidad de su yo santísimo, dolor por la inutilidad de su sacrificio para una buena parte de los vivientes. No miréis los flagelos, las espinas, los clavos con que fue martirizada la carne por los ciegos de entonces. Mirad los tormentos espirituales que dais a mi santo con vuestras resistencias a su suplicar. ¿Quiénes más sordos y ciegos que vosotros? Vosotros no tenéis rotos los tímpanos y las pupilas, sino roto el espíritu, por lo que la ley sublime que mi Hijo vino a traeros y que aún os trae, os penetra en vosotros, o si penetra sale enseguida, como de una criba desfondada. Por lo que, como fruto de vuestra deformidad espiritual, de la que sois autores voluntarios, tenéis las guerras atroces en las cuales, además de la vida y las propiedades, cada vez más perdéis el amor, y por eso cada vez más perdéis a Dios. Pero no todos vosotros sois leprosos y endemoniados. Entre vosotros, raros como perlas en el seno de las ostras, están los fieles de mi Hijo y míos. A ellos digo, permaneced fieles a nosotros, y yo os juro que estaré con vosotros. Sed los pregoneros de mi verbo y los testigos de nuestra justicia, de nuestra misericordia, de nuestra santidad. En esta vida nos tendréis cercanos
y en la otra estaréis cerca de nosotros y veréis las obras de la divinidad. Cuando aquel a quien he deferido todo juicio venga a dividir las mies de la cizaña y a bendecir los corderos maldiciendo los áspides y los carneros, vosotros estaréis a su alrededor, ruedas de luz festiva alrededor de la tremenda y real luz de la divinidad encarnada. Vosotros seréis el nuevo pueblo de Dios, el pueblo eterno, sobre el que reinará mi bendito y santísimo Hijo, y anunciaréis las alabanzas a las estrellas y a los planetas, porque todo lo que ha sido hecho, fue hecho para hacer trono a la víctima, al héroe, al santo, sobre quien no hay mancha y sobre quien se posa la complacencia del Padre, y a quien los astros y planetas deben, en la hora de su triunfo, hacer una alfombra de piedras preciosas para el Rey del mundo, que pasa seguido por su cortejo de santos, para entrar en la Jerusalén eterna. Cuando hayan finalizado las vicisitudes de la creación con la destrucción de la tierra y el juicio de las gentes. Al principio de este dictado he escrito, dice Jesús, pero, como usted ve, quien habla aquí es el Padre Santísimo celebrando al Hijo.